Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Sí, claro. Ah, Buenas noches, profe. buenas noches. Ok, la semana pasada terminamos de ver lo que era los elementos de literatura, ¿verdad? Lo que eran los registros, los espacios, el tipo de narrador, todos esos elementos, los terminamos de ver en la clase anterior. Ya hoy entramos con lo que es poesía. La próxima semana no nos vemos porque es Semana Santa, es feriado, entonces ese día no vamos a tener clase de hoy en 8. Nos vemos la que sigue y si no me equivoco es la última semana que nos vemos. Vamos a ver, ustedes tienen examen el 23. Es el 23 de abril que tiene el examen. Son en mayo los exámenes. Sí, yo no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que son en mayo. Ah, en mayo. Vamos a Sí, ver. a lo que tengo entendido son en mayo. Como te digo, las fechas exactas no me las acuerdo muy bien, pero sí que eran en mayo. Yo Ya, creo que era el 21 de mayo. vamos a ver. Bueno, si no, yo ahí me averiguo y les paso el dato. Ahí lo compartí al grupo, profe. Gracias. Vamos a ver. Ah, ok, sí, el 15 de mayo. Sí, lo que pasa es que yo creo que el curso termina el 23 y si se forma un grupo, se continúa con repaso, pero igual voy a hablar con Shirley y le pregunto y cualquier cosa yo les estoy informando ahí en el grupo. Em, pero igual ya nos faltaría nada más lo que son las figuras de construcción y resolver el examen, ¿verdad? Para practicar una práctica más general. Y Profe, listo, lo ya que con eso es la terminamos. práctica de la semana pasada, eso lo vamos a revisar, porque sinceramente a mí ese tema sí me costó bastante, lo que era, ¿cómo se llama eso? Que de los espacios. Los El espacios. espacio, eso sí. No habíamos revisado la práctica. No, de hecho no la habíamos terminado, entonces quedó para hoy. Ah, ok, que me dijiste. Entonces voy a proyectarles el documento y vamos a ver dónde quedamos. Práctica demostrado de los espacios. Ujú. Ok, esta. ¿Hasta dónde habían llegado? Es que son varias, yo les metí bastantes. Yo creo que es lo de... Ah, bueno, no son 10, pensé que les había metido 15. Entonces, terminemos esa práctica para poder analizar cada uno de los textos y explicarlos un poquito para que entiendan mejor, pero sí vayan realizándola. No sé por dónde quedaron de esos ejercicios. En total son 10. ¿Por dónde quedaron? Profe, en el caso mío, yo llegué hasta la 8, pero sinceramente, como le digo, prácticamente ahí al Sí, bateo, a lo porque que, a lo que, leía a y lo que leía y que caiga, va. como dicen. No sé si está bien. Ok, los demás.
Igual, profe, yo hice varias, pero no sé si estarán del todo bien. Bueno, hagamos una cosa, hagámoslas juntos y luego continuamos con el tema de figuras literarias, que es el tema que vamos a ver hoy. En la primera, vamos a ver. Listo. Dice, oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Así ocurrió a Egisto, que oponiéndose a la voluntad del hado, casó con la mujer legítima de la triba y mató a éste cuando tornaba a su patria. No obstante, que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, el vigilante Argifontes, con el fin de advertirle que no matase a aquel ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza, no bien llegar a la juventud, y sientes el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Hermes, mas no logró persuadirlo, con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. ¿Qué tipo de espacio hay en ese fragmento? Ético, social, físico, religioso. Vayan haciéndolo por descarte. ¿Hay religioso? ¿Hay alguna influencia religiosa o algo religioso que se tomara en cuenta? Profe, que es una mitología, ¿no? Que también menciona Creo que ya dejé como de escucharte donde me dijiste que era mitología. Ok, dame un momento que creo que fue que se me bajó el volumen. A ver, profe, ¿me escucha mejor ahí? Ajá, ahora sí. Que, profe, que es de una mitología y que menciona muchas veces la palabra dioses. Tal vez es un texto religioso, podría tomarlo desde ese punto de vista. Sí, pero es que nos están preguntando cuál es el que predomina, o sea, el más importante. En que en sí. Profe, yo puse que ético, pero no estoy segura. Ajá, es ético, porque está relacionado al actuar de los personajes conforme a valores o antivalores. Vea que nos habla de, de cómo la persona busca venganza. Vamos a ver, por aquí decía, de, y mató a este cuando tornaba a su patria, de matarlo, de pretender a la esposa de alguien más, vamos a ver, ¿dónde más decía? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras, infortunios, es decir, con sus malas acciones no decretados por el destino. Entonces, ahí todo eso, todo lo del texto se centra en antivalores de esas personas en ese momento. Entonces, es ético. ¿Ok? Vamos con el 2. Dice, este es, padre huésped, el palacio que me pediste te mostrara. Hallarás en él a los reyes alumnos de Zeus, celebrando un banquete. Pero vete adentro y no se turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Entrando en la sala hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete, y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En un principio engendraron a Naucito, el dios Poseidón, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurymedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero este perdió a su pueblo malvado y pareció el mismo. Y Poseidón tuvo en aquella un hijo, el magnánimo Naucito, que luego imperó
sobre los feacios. Ves que ya ahí sí ya está resaltando o todo el texto se basa en la forma en la que es gobernada el lugar. Digamos, el rey, la reina, los hijos que estos tienen, quién imperó contra quién. Entonces, en este caso, este texto sí sería un texto, en este caso, político. ¿Por qué? Porque nos está hablando de de cómo se gobierna un lugar en específico que hace a través de reinas y de reyes. ¿Alguno había puesto que era político? Yo, profe, yo puse político. Ujú, sí, es político. Ok, vamos con el que sigue. Dice, todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo que soy el más infeliz de los seres vivientes? Incluso vos que me disteis la vida, incluso vos me detestáis y me rechazáis, a mí, a la criatura con la que vos atan lazos que solo la muerte podrá romper. Decís que queréis matarme, pero ¿cómo podéis utilizar la vida como si fuera un juego? Cumplid ante los deberes que tenéis conmigo y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Háganlo por descarte. Me habla de algo económico, No, profe. me habla de algo educativo. No, bueno, yo ahí puse la B también, Yo no sé. puse ético. Ajá, es Sí, ético. yo también. Y ustedes ven que el texto está un poco confuso. No digan de una, es tal o es tal. No vayan descartando las opciones que les ponen ahí, porque tal vez ustedes al leerlo dicen, bueno, pero este parece social o económico, pero en las opciones tal vez no esté económico, entonces ya por descarte saben que es social. Entonces es mejor ir así, despacio, por descarte. En la 4, ¿cuál pusieron? Yo marqué la A. Político y jurídico. Yo la sé. Yo también puse la C. Ok, vamos a leer. Dice, Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros de Vichada. Eh, con solo eso, no me está hablando de algo político, está hablando ya de un problema social. Entonces sería la B o la C. Ahora vamos con el segundo, o es político relacionado a gobernantes, o es jurídico que está relacionado a leyes. Durante el juicio, que solo duró 3 días, el representante de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nazar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416, su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió una nota marginal: Dadme un prejuicio y mover el mundo. Es la C, social y jurídico. No es político porque no habla nada de gobierno ni de puestos políticos. Me habla, incluso me cita ahí una parte de el folio, digamos, una parte de una ley. ¿Está clara la 4? Sí, profe. Sí, ahora sí me quedó más clara a mí. Ajá. Ahora vamos con la 5. Dios mío, pensó, ¿qué profesión tan dura he elegido? Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshonra. Una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial, que se vaya todo al diablo. Ético, económico, religioso, psicológico.
Yo puse psicológico. Yo puse económico. Y yo estoy confundida entre ético y psicológico. A ver, ético no es porque no hay nada relacionado a valores ni antivalores. No es económico porque tampoco se centra en la parte económica, en la parte de dinero, ya sea pobreza o en el nivel económico que está el personaje, eh, si tiene gran, gran economía o poca economía, digamos, por decirlo de alguna manera, si tiene o no tiene dinero. Entonces es psicológico porque nos está explicando cómo se siente el personaje. La 6 dice, Juan Chac era rico, tenía una selva inmensa, tenía maíz, tenía un río altanero del que sacaba peces, plata con una flecha larga, larga y dentada. Juan Chac tenía una chicha, tenía mujer, tenía 7 indillos valientes, era rico a lo indio. No voy a leer más. Con solo eso ya sabemos qué tipo de espacio es. Psicológico, educativo, social o ético. Yo puse social. Yo marqué social. Social. Recuerden que social puede ser por dos formas. Una, porque podemos ubicar a partir del texto el nivel social que tiene la persona, si pertenece a clase social media, si pertenece a clase social alta o si pertenece a clase social baja. Y otra forma de que sea social es de que explique o narre algún problema social. Ahora, la 7 dice, y la negra que era muy de sangre alegre se iba para la cocina meciendo las ancas y echándose una risa de las que se mandar quedar de nuestra para que aprendan a reírse todos los demás mortales. Pura agua fresca del río. Ese primero que es, y la negra que era muy de Físico. sangre alegre. Social. Eso es social. No hay físico. Recuerden que el físico es cuando nos narra el espacio donde se está, el lugar o el nombre de la ciudad o el nombre del lugar donde están sucediendo los hechos. Y ahí no es. Entonces, en ese caso sería ético. Entonces, ya con solo eso, sabemos que la opción va a ser la D. Sí, esa puse yo, profe, la de. Ya, hasta ahí llegué. Ok, la 8. Atenea. Yo actúo bondadosamente en favor de mis ciudadanos, estableciendo aquí unas poderosas, implacables divinidades, pues les ha sido asignado regirlo todo entre los hombres. El que no ocurrió en su ira no sabe de dónde vienen los golpes crueles de la vida. Las faltas de sus antepasados le arrastrarán ante ellas, y por más que griten una muda ruina, lo aniquila con furia enemiga. Yo actúo bondadosamente en favor de mis ciudadanos, estableciendo aquí unas poderosas e implacables divinidades. ¿Cuál es la 8? Ético. Ético, muy bien. Yo actúo, está relacionado con el actuar de los personajes. Valores o antivalores, en este caso valores. 9. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por las sangrientas sacudidas. Se debilitan las plantas fructíferas de la tierra en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste precipitándose aflige la ciudad,
odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmia, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. ¿Dónde está sucediendo todo? Me está indicando dónde suceden los hechos. Y lo hace 2 veces. En la ciudad, profe. En la ciudad. Entonces el espacio sería Físico. físico. Muy bien. Y vamos con la última, dice don Luis. De nada os sirve tener los antepasados que tuvisteis. Os repudia su sangre y nada os alcanza de sus hechos gloriosos. Por el contrario, su brillo redunda en deshonor vuestro y su gloria es una antorcha que ilumina ante los ojos del mundo vuestras vergonzosas acciones. Sabed, en fin, que un noble que vive mal es como un monstruo en el seno de la naturaleza, que la virtud es la principal ejecutoria de nobleza, que para mí importa menos el nombre con que firmamos que las acciones que hacemos, y que tendría en más estima al hijo de un costalero que fuera hombre honrado que al de un monarca que viviera como vos. El final lo dice todo. Que fuera un hombre honrado, Ético. ético. Ahora sí quedó más claro. Un poco, profe, sí. Voy a seguir leyendo todo porque, como le digo, ese es el tema español que más me ha costado. Sí, es que hay que analizar muy bien cada pregunta, pero puedes practicar con el examen que yo les había enviado. Cualquier cosita lo hacen las preguntas y en cualquier momento me escriben y me dicen, profe, yo creo que es esta o esta. Entonces yo con mucho gusto les ayudo. Para que, Profe, ¿ya revisaron las anteriores, las del examen? no, Las nuevas ya tienen no, que las ser. del examen no, porque quiero que las hagan solos. Entonces me envían nada más las respuestas por privado y yo con mucho gusto se las reviso. Pero las de la semana pasada, o hay que hacer más. No, de la semana pasada son esas, las que no lo hicieron la semana pasada. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahorita son las figuras literarias, que es el tema de poesía que nos hace falta. Deme un momento. Listo. Entonces, cuando veamos las figuras de construcción, van a darse cuenta de lo que les voy a decir en este momento. Cuando nosotros hablamos de figuras literarias y figuras de construcción, las podemos identificar porque son figuras que se van a identificar en versos, ¿verdad? En líneas pequeñas que conforman una estrofa, que conforman un poema. Las figuras literarias tienen que ver con el sentido, es decir, con el significado de ese verso. Vamos a identificar ciertos significados que tienen los versos. Y las figuras de construcción tienen que ver ya más con la construcción del texto, es decir, la forma en la que se escribe. ¿Ok? Por eso se le llaman construcción, porque tienen que ver con la construcción del texto, del verso, perdón. Entonces, en las figuras literarias tenemos 5. Tenemos que tratar de identificar siempre
de saber cuáles son literarias y cuáles son de construcción, pero son fácil de identificar si nosotros nos vamos con por eso que les acaba de decir, que las de construcción tienen que ver con la construcción del verso y las literarias con el sentido. ¿Por qué? Porque en el examen me las van a revolver. Si me están preguntando por figuras literarias, puede que tenga en las opciones tanto figuras literarias como figuras de construcción. Entonces, obviamente, si yo sé identificar cuáles pertenecen a literarias y cuáles a construcción y me están preguntando por literarias, entonces ya de una yo descarto las que son de construcción. Y también me ayuda a no confundirme porque, por ejemplo, que lo van a ver en una de las prácticas, por ejemplo, me preguntan por una literaria, pero en el mismo verso puede haber tanto una literaria como una de construcción. Entonces, se van por la más fácil. Ni siquiera se fijan si lo que me están preguntando es una o la otra, sino por la primera que vi. Entonces, puede que en el mismo verso haya tanto figura literaria como figura de construcción, pero hay que ver bien por cuál me están preguntando. Cuando nosotros hablamos del símil, de la figura literaria símil, es cuando se hace una comparación entre dos elementos con una palabra de enlace. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, diga, la casa es blanca como las nubes. Entonces, ahí la palabra de conexión, la palabra que está conectando la comparación de un elemento con otro es el como. Hay varias palabras que me sirven como conexión, que puede ser la palabra como, la palabra semejante a o igual que. Pero cuando nosotros en el verso identifiquemos que hay una comparación entre dos elementos y que esa comparación está unida por una palabra, va a ser un símil. Vean el ejemplo, la luna es como una perla en el cielo. Se está comparando la luna con una perla y las está uniendo la palabra como. Ahora, la metáfora. La metáfora es igual, una comparación entre dos elementos. A veces uno de esos elementos no está presente en el verso, pero es una comparación entre dos elementos. La diferencia entre el símil y la metáfora es que en la metáfora no hay palabras de enlace. Vean el ejemplo. El ejemplo dice, las perlas de tu boca. Está comparando las perlas con los dientes. Está comparando las perlas con los dientes. Ven que ahí hay un elemento que no está presente, que son los dientes. Y está haciendo una comparación sin palabra de enlace. No está diciendo, los dientes son como unas perlas, ¿verdad? No hay una comparación. Entonces, perdón, no hay una palabra de enlace en esa comparación. Entonces, el símil y la metáfora, ambos son comparaciones. La diferencia es que el símil tiene una palabra de enlace que une a los dos elementos y la metáfora no tiene esa palabra de enlace. Además de que no tiene la palabra de enlace, a veces uno de los elementos que es comparado no está escrito, como lo vimos en el ejemplo. Ahora, la prosopopeya. La prosopopeya es una personificación. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a dar una cualidad que hace un humano a una cosa inanimada, es decir, a un objeto. Por ejemplo, que diga, y la mesa me sonrió. La mesa no sonríe, ¿verdad? Es un objeto. Se le está dando una cualidad humana que es sonreír, una cualidad que puede hacer un ser humano a un objeto. Entonces, eso es una personificación. Tenemos el siguiente ejemplo que dice, el ojo de agua se me quedó mirando. El ojo de agua es el objeto y mirar es la característica humana. Entonces, se le está dando la característica de mirar a un objeto que es el ojo de agua. Entonces, es una prosopopeya. Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Todo el mundo salió corriendo. Imposible que todo el mundo salga corriendo. Ahora, ustedes leen el ojo de agua se me quedó mirando y también es una exageración porque es algo imposible. Lo que pasa es que lo que va a predominar ahí es la característica humana a un objeto. Entonces,
Antes de que haya una exageración, si hay una cualidad humana que se le está dando una cosa, es prosopopeya. Si solamente es exageración, es hipérbole. Ahí a qué se le está dando la característica de correr, a todo el mundo. Es algo que puede hacer una persona, no es a un objeto, entonces no es una prosopopeya, es una hipérbole. ¿Está clara la diferencia entre prosopopeya y hipérbole? Las dos son exageraciones, pero la prosopopeya es cuando se le da una cualidad humana a una cosa. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ok, igual, símil y metáfora. Los dos son comparaciones entre un elemento y otro. La diferencia es que el símil tiene palabra de enlace y la metáfora no. Y que la metáfora, a veces alguno de los dos elementos que es comparado no está presente en el verso. Luego tenemos el último, la última figura literaria, que es el epíteto. El epíteto es cuando se le agrega un adjetivo calificativo a un sustantivo, cuando se resalta una cualidad o una característica de un sustantivo. Generalmente se hace como para darle más belleza al poema, pero son características muy obvias. Por ejemplo, la verde hierba. Sabemos que la hierba es verde. O que diga las nubes blancas. Bueno, sabemos que las nubes son blancas, pero hay una cualidad que se le está dando a un sustantivo. En este caso, la cualidad de verde a hierba o la cualidad de blanca a nube. Entonces, como se le está dando una cualidad, como se está presentando, perdón, una característica o una cualidad a un sustantivo, esos son los epítetos. Cuando encontramos que se le está dando una característica a un sustantivo, que generalmente son características obvias, solamente que están ahí como para darle mayor belleza o mayor estética al verso. Y esas son las 5 figuras literarias. Símil, comparación con palabra de enlace, metáfora, comparación sin palabra de enlace y a veces puede faltar un elemento. Prosopopeya, cuando se le da una cualidad humana a una cosa. Hipérbole, una exageración. Y epíteto, una característica o cualidad a un sustantivo. Ok. Vamos a ver. No vamos a ver las figuras de construcción porque quiero que primero entiendan muy bien lo que es las literarias. Entonces, vamos a hacer primero la práctica de figuras literarias para comprenderlas mejor. Que eso está en el Word que yo les envié. Yo les envié 2 archivos ayer. La presentación, donde viene el concepto, y el Word, que es donde viene la práctica. Vamos a hacer esta práctica primero de identifique, que es leer el verso e identificar qué figura literaria está presente en el verso. Los revisamos y luego hacemos estas 3 con formato de examen. ¿Okay? Entonces, primero vamos a hacer esto. Nos quedan 3 minutos para la primera sesión. Entonces, voy a cerrar la reunión, abro la segunda, igual vayan haciendo la práctica y la revisamos en unos 10 minutos para que nos dé tiempo de hacerlas de formato de examen. ¿Okay? ¿Está claro el ejercicio que hay que hacer? Identificar en cada verso qué figura literaria está presente. Profe, ¿la podría poner en pantalla, por favor? Sí, pero voy a cerrar la reunión porque me quedan 2 minutos. Entonces voy a cerrarla, guardo la grabación y inicio la que sigue. Y se los proyecto.